Siempre pasa que en la tanda es más fuerte el tema que lo que pasa al aire. Uno a Cristian Di Candia, tercer suplente a la Intendencia de Montevideo, es suplente electo. ¿Cómo te digo? ¿Cómo? Y Vos no, sos parte de la casa, parte del no te equipo, tengo que Daniel, pero decir acá nada. soy de la casa contigo, ¿no? ¿No? Y No además vamos preciso a otros seguir títulos. juntos. Soy un soldado del proyecto de izquierda. Donde Ya le me decimos toque. a Pablo Escotelaro, que está del otro lado, director de estos medios, que se viene desenfadados otra vez. Sin dudas. No lo vamos a dejar de hacer. Sin duda, y además estamos preparando la tertulia, una tertulia joven, con, no sé si puedo adelantar, si Sí, Pablo me da puede. permiso, que lo estamos con la producción de Iván Solarich, y va a estar Fede Graña, va a estar Fabiana Goyeneche, va a estar el Pacha Sánchez, voy a estar yo, y creo que Mono hay algunos Capretti compañeros más. y Fernando Amago, Sí, ¿no? Era así que se completaba la historia, muy bien. así que va a estar lindo, viene lindo el año mediático de discusión tertuliana, como le Ahora dicen. después vamos a hablar con Pablo porque también se vienen otras novedades que tiene que ver como... Yo, por ejemplo, que estoy fascinada con Tecnópolis. Bueno, Pablo está a punto de crear una uruguaya, ¿no? Sí. Después vamos a hablar del tema. No quiero deshacer la cosa que venía, ¿no? Que estábamos hablando de Uruguay al 2030. ¿Por dónde quedó la discusión? Si la toman desde el final o la toman desde la conversación de la tanda. No, volviendo para tratar de darle cierto hilo conductor a la buena memoria la final, suya, en el ejercicio de memoria. La de el Uruguay de 2030. Un comentario sobre lo que decía Riesler. Yo coincido totalmente. Uruguay, por un tema de escala, necesariamente tiene que elegir, optar en qué cuestiones invierte su tiempo y su esfuerzo a la hora de definir su producción. Y además por un tema de escala y por capacidad de formación de gente, también debe apuntar a que en esas opciones esté involucrado el aspecto de la calidad. Uruguay debe optar por producir en pequeña escala, que es lo que puede, dado su volumen físico, pero a gran calidad. Eso requiere más inversión, pero también mucho mejor gestión en los aspectos educativos, ¿no? Uruguay tiene uno de sus principales desafíos en la mejora del potencial humano que se construye con educación de calidad. Y por lo tanto, de aquí al 2030, este es uno de los aspectos fundamentales para poder llegar a eso que todos queremos, ¿no? Un país inserto cada vez con mayor valor agregado en procesos industriales, pero también en procesos de producción de servicios. Hoy Uruguay exporta 4.000 millones de dólares por año de servicios, una cifra muy importante, muy importante. Pero además también en continuar agregando valor en donde hoy está, a pesar de lo que todos podamos suponer, la mayor parte del valor agregado del conocimiento tecnológico en nuestras exportaciones, que es en la cadena agroindustrial. Nosotros pasamos de exportar ganado en pie a exportar churrascos con trazabilidad, todos. Lo hablábamos con Carámbula, con Antonio Carámbula, el director de Uruguay 21. Uruguay inauguró hace un par de semanas su stand en la Feria de Milán. El churrasco, el asado que te sirven en la Feria de Milán, obviamente uruguayo, viene con un código QR. El comensal puede mirar, levantar el código QR y ver al productor de esa carne, contando, Pradera, sí, ¿no? contando en un video de dónde fue producida la carne y en qué condiciones. Yo me animaría a decir que hoy ningún país del mundo puede hacer eso, salvo Uruguay. Entonces, me parece que esas son cosas en las cuales tenemos que continuar avanzando. El potencial humano es fundamental. Luego, ese potencial humano tiene que estar sustentado en un potencial físico diferente al que tiene Uruguay, que tiene sus capacidades absolutamente tensionadas en lo que tiene que ver con su red vial, su red ferroviaria, su sistema de puertos, pero también tiene que continuar haciendo inversiones a nivel energético, a nivel de telecomunicaciones, es decir, tener una base de sustentabilidad para poder acometer esa producción de calidad y con costos razonables. ¿A dónde viene el tema de nuestra cabeza, también como país? Sí. Y que no sea que cada vez que se plantea un tema para avanzar tengamos que pensar, trabajadores dicen que, empresarios dicen que, gobierno Yo creo que hay 4 o 5 líneas en las cuales, salvo intereses corporativos demasiado fuertes o intereses electorales que a veces se cruzan en estas discusiones, todos deberíamos estar de acuerdo. Y de hecho, cuando uno lo miraba en una campaña electoral con ciertas rispideces, hablar del potencial humano, del potencial físico,
eran preocupaciones comunes. Luego se verá si se puede llegar a acuerdos. Exactamente, como decía Leonardo, incluso en Presidencia, en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, hay un área que está tratando de tener una mirada prospectiva a cargo de Sebastián Torres, un excelente compañero, además con una gran formación técnica, que yo creo que tiene una mirada muy buena, y aparte con algo que a mí me gusta, él está mirando el Uruguay del futuro con una cabeza joven, o sea, es alguien que va a estar en ese futuro, me parece que es un hecho no menor. Sí, pero entonces, la verdad que muy contento y muy esperanzado con el resultado de ese trabajo, ¿no? Pero parte del cambio cultural también tiene con agregar otros aspectos, hasta por agregar algunas palabras a nuestro vocabulario cotidiano, ¿no? Más allá de determinadas áreas en las cuales Uruguay específicamente tiene que avanzar, potencial humano, potencial físico, apertura al mundo, con una perspectiva de cada vez mayor inserción para colocar nuestra producción. Hay aspectos que son transversales a toda la actividad económica y social y que tienen que ver con un salto de calidad en lo que hacemos. Tender a la excelencia, tanto en procesos productivos como en la gestión de gobierno, es absolutamente fundamental. A mí me causaba gracia, y lo digo con todo respeto, alguna propuesta que vimos sobre todo al final en la campaña municipal hablando de la gestión como único elemento. Y yo creo que ahí se plantean falsas dicotomías entre lo que es la ideología y la gestión, y son cosas que un país desarrollado que quiere mirar al futuro tiene que trascender o evolucionar de esa discusión. La ideología o los valores sin una buena gestión pueden generar grandes frustraciones, ¿no? Porque podemos tener grandes ideales, pero si no los podemos llevar a la práctica, puede generar frustraciones importantes. Ahora, gestión sin valores, gestión sin ideales, sin rumbo estratégico definido, no sirve de nada. Entonces, la sana sinergia entre valores ideológicos, filosóficos, que nos digan para dónde ir, y llevados de la mano de cada vez una mejor gestión, es algo propio de un país desarrollado. A mí nunca, yo por lo menos sigo con atención procesos políticos a nivel internacional, parte de los hobbies que uno tiene, otros tendrán otros más divertidos. Difícilmente uno vea campañas electorales donde no se discuta de valores en los países desarrollados, está en la tapa del libro. Entonces, son cosas en las cuales tenemos que también avanzar, en construir determinados valores compartidos, y sobre los cuales agregarle la cuota parte de excelencia que tiene que estar en la producción de determinados bienes y servicios, pero también en la gestión de todos, en la gestión pública, en la gestión de la educación, en la gestión de servicios públicos como son, puede ser el de salud, de seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que apostar a una cultura de la excelencia y de construcción de valores compartidos está sobrevolando sobre todos los demás factores específicos que podamos entender necesarios para el Uruguay del 2030 o del 2050, como sé que está trabajando Sebastián. Voy a decir una cosa, la sobrevolaste por ahí, yo me voy a animar en esta mesa. Dijiste la palabra clásico. No vas a ganar mañana, te voy a explicar. Bueno, seguimos apostando. Acá el problema es con Pablo. Nosotros tenemos una vieja histórica a esta altura, que además la peleamos por Twitter a lo largo del partido. Creo que Cristian es el único decente en esta mesa, ¿no? En colores. Si estamos hablando del glorioso Club Nacional de Fútbol. Feliz cumpleaños. Yo felicito el otro día al Club Nacional de Fútbol, y esto es sin ningún dejo de burla, por cumplir jóvenes 116 años, quienes tenemos bastante más, sabemos lo que es pasar por ese tipo. Una cosa es cumplir todos los días. Me sumo a las felicitaciones, pero me preocupa que no me dejaron dormir y no entendía por qué era. Y bueno, hay gente que tiene problemas de no entender cosas. Este país... Hacer un llamado después de lo que pasó en el Clásico de Argentina, ¿no? Claro, a la paz, ¿no? A que todos tengamos... o entendamos que vamos a un partido de fútbol a disfrutarlo, a vivirlo, a compartirlo y no a hacer cosas que ¿Puedo pasar un aviso? Sí. No me lo van a cobrar. Si decís una marca, no voy a decir te ninguna anotamos marca. En el tandero. Hablando del tema del fútbol y la violencia, estamos trayendo a pedido de Danubio 3 especialistas alemanes en seguridad en las canchas de fútbol que están llegando mediados del mes que viene, y van a trabajar durante 60 días en el Club Danubio para enseñarles a cómo manejaron en Alemania el tema de la seguridad en los estadios. Eso lo está trayendo la Cámara Bienvenido, alemana. ¿no?
cada una de estas cosas, en momentos en que estamos tratando de prevenir el clima en el clásico de mañana, pero además frente a la semana donde conocimos algunas peleas en algunos centros educativos que realmente a todos nos conmocionaron un poco como sociedad, fundamentalmente. De León, senador. Lo sacamos del tema, fuimos y vinimos. O que volvamos al tema. La historia de Peñarol, ¿sabe lo que pasa? A mí no me gustan esas historias con saltos. Bueno. Era como decía Benedetti, son historias de semiadioses, ya que estamos en esa generación de 45, y entonces uno nunca sabe si eran como mi abuela. Cumplía varios años la misma edad para ser joven, o se perdió alguno. No quiero entrar en eso porque tengo todas las de ganar, mejor. Y como te quiero mucho, yo ya a partir de ahí, Leonardo, te paso a Cristian porque yo también te quiero mucho, no peleo más. Está bien. No, quiero comentar algunas cosas que se dijeron aquí, que creo, agregando a lo que decía Pablo, yo creo que todo el agregado de valor que hemos tenido fundamentalmente en los bienes primarios es tremendo. Agrego a lo que decía recién Pablo el tema de el manejo sustentable de los recursos naturales, fundamentalmente del suelo. Ese es otro agregado de valor. Tema que va a ser del próximo 7 en línea, ¿no? Y vale la pena adelantarlo. Es de los pocos países en el mundo donde ese es tema central. O sea que quien recibe un producto de Uruguay sabe que atrás lo que hay es un manejo sustentable, el manejo de las rotaciones, el cuidado de los recursos naturales. Y ese también es un agregado de valor de esas cadenas. Pero yo creo que no hay una contradicción. Creo que acá lo que hay que hacer es cómo seguimos agregando valor en todas nuestras, dentro de todas nuestras posibilidades, en toda nuestra matriz, agregando y diversificándola. Creo que tema que has demostrado en Alur, por ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que no hay que mostrar, el peor error que puede tener el Uruguay es mostrar esto como una contradicción, que a veces sucede. Yo creo que lo que tenemos que buscar es, obviamente, en todo lo que se haga, mayor eficiencia, mayor productividad, competitividad, pero siempre en el marco de un proyecto de desarrollo, ¿no? Porque creo que eso tiene que ser el objetivo. O sea, uno puede ser competitivo en un proyecto o en una empresa si el objetivo puede ser uno u otro, pero lo que nosotros tenemos que hablar cuando hablamos de competitividad, cuando hablamos de eficiencia, cuando hablamos de productividad, todo eso tiene que ser en el marco de un proyecto de izquierda, de un proyecto de desarrollo, y obviamente esos elementos son centrales, porque no podemos ser un país que apunte a la equidad, al desarrollo de su gente, si no tenemos a su vez competitividad, si no tenemos eficiencia, si no tenemos cada vez más agregado de conocimiento, etcétera, una buena educación, eficiencia a nivel de las empresas públicas, pero también una exigencia fuerte en el sector privado. O sea, ese es el país que entre todos tenemos que construir. Pero quiero poner un ejemplo cuando hablamos de cambio cultural y de todo lo que debemos hacer. Y yo creo que cuando hay certezas, cuando hay un proyecto nacional, el ejemplo de Uruguay, de lo que ha sucedido en el tema de la energía, que mencionábamos ahí en el corte. Aquí lo que hubo se definió un plan nacional energético y se llevó adelante con uruguayos que trabajaban en empresas públicas antes del 2005. Ese plan se inicia en el 2005-2006 y quienes trabajaban, los que llevaron adelante esos planes desde el sector público, también fue en una articulación público-privado todo este plan, y creo que ha sido un modelo interesantísimo. Pero fue gente que venía trabajando ya, o sea, había una masa crítica muy interesante, porque esto no fue que se hizo, no hubo formación, cambio cultural, un proceso, sino que se hizo con la misma gente. ¿Y qué pasó ahí? Hubo un gobierno que definió una política de Estado, que hubo liderazgos que permitieron que eso se llevara adelante del sector público y del sector privado, y es un ejemplo de que creo que ahí ha habido un proceso de cambio cultural, pero a partir de iniciativas que se llevaron adelante a partir de políticas de Estado. Y eso creo que es importante, y hoy en Uruguay nos peleamos, entre comillas, y me gustaría hablar un poquito de eso, de qué vamos a usar, si energía eléctrica o gas o biocombustible. Vino el tema de la tanda. Porque tenemos, y me interesa, me parece que si me permitís me gustaría hacer un comentario sobre eso. Uruguay hoy tiene una matriz
en pocos años, muy diversificada y con muchas de sus posibilidades, tanto en energía eléctrica como en biocombustibles, en base a producción de materias primas nacionales, producción nacional, producida en el propio país y fundamentalmente con energías renovables. Estamos frente a la posibilidad de tener gas natural o también de un proyecto que está en una situación ahora un poco compleja, pero que sin lugar a dudas va a seguir hacia adelante, que es tener una planta regasificadora. Eso va a permitir, entre otros temas, que en el Uruguay ya se está haciendo, hay una comisión interinstitucional definiendo cuál va a ser la matriz que se va a usar en el transporte en el futuro del Uruguay, ¿no? En el transporte de carga, en el transporte de pasajeros, en el transporte de cada uno de los ciudadanos. Y creo que también, aquí no hay, creo que se pueden complementar muy bien. Hay un tipo de transporte que puede usar la energía eléctrica, hay otro que puede usar el gas, dependiendo de lo que es metropolitano, por las eficiencias muchas veces que hay, de lo que es transporte más largo, de trayectos más largos. O sea, es una buena noticia que en Uruguay hoy podamos estar discutiendo esos temas, ¿no? Donde hay muchas complementariedades, y no lo que pasaba hasta el 2004, que lo que no sabíamos era si teníamos seguridad energética en el país, ¿no? Mirábamos para arriba a ver si llovía. Qué cambio importante en el país que hoy tengamos la posibilidad de definir qué vamos a hacer con esa diversidad de formas de energía. Y cuando estábamos en el 2004, 2003, 2002, 2000, estábamos viendo a ver si logramos que nos trajeran energía de la región. Entonces, creo que esos son de los grandes cambios estructurales que ha habido en el país. Hay otros, podríamos estar hablando de otros, pero creo que eso se ha hecho a partir de políticas, con conocimiento, con uruguayos, con empresas públicas, con empresas privadas, con empresas extranjeras que han venido a desarrollar todo este trabajo. Y creo que es un modelo interesante y demostrar que los uruguayos, cuando hay un gobierno que define hacer, cuando hay políticas claras, cuando hay certezas que se dan desde una política económica que da certezas muy importantes. Entonces, además de la certeza jurídica, además de lo que es el Uruguay todo, creo que tenemos una oportunidad enorme de ir a un proceso de transformación cada vez mayor del Uruguay, ¿no? Ejemplos nos sobran y son recientes. Por eso digo que estamos en un momento muy bueno del país a dar un salto cualitativo y cuantitativo muy importante, ¿no? Algunas de las cosas que vos dijiste tienen que ver con la Intendencia de Montevideo. En definitiva, ¿también? Montevideo la mitad de la población del Uruguay, que desemboca de un comentario de Risler, así como tipo protesta, se mandó otro aviso que no se lo vamos a cobrar ese. O lo pensamos, Salvador, si se lo cobramos o no. ¿Vos qué decís? Me llamó la atención tu manejo de micrófonos. Realmente bien, me siento orgullosa bien, de vos ¿viste? ahora, ¿no? Sí, tengo cuidado. Nunca se sabe. Acá como no tenemos hermanos mayores, ¿no? Me quedé pensando, que los mantengan, no. Antes de hablar del tema de la intendencia, que obviamente es importante y tiene que ver con todo esto, me quedé pensando en lo del cambio cultural, ¿no? Y a veces me da la sensación que desde la llegada al gobierno nosotros hablamos del cambio cultural muchas veces de arriba hacia abajo, ¿no? Es verdad. Y nos está faltando de alguna manera poner la pata, por utilizar ese término que no sé si es el más correcto, en el sistema de partidos y en la fuerza política. Creo que algo que decía Pablo ahora, que sucedió en esta última campaña, nos tiene que llamar a la atención a todos, que fue la irrupción de ese nuevo fenómeno, ¿no? de la tinelización de la política, por decirlo de alguna manera, y que está relacionado también con el Uruguay de 2030, el Uruguay del 2050, que va mucho más allá de la visión que podamos tener quienes tenemos la oportunidad de estar de repente en lugares de definición, y que está relacionado con el trabajo con la sociedad y desde la fuerza política y a la interna de las fuerzas políticas, ¿no? Ser capaces desde cada una de las fuerzas de fortalecer nuestro sistema de partidos, nuestro sistema democrático, que es una partidocracia fuerte y que de alguna manera ha sido puntal del Uruguay. Y nosotros, como fuerza de izquierda, también ser capaces de transformar nuestro Frente Amplio para que siga trabajando a nivel de la sociedad
en el cambio cultural. Creo que eso son años estos que vienen muy importantes y que todos vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias en ese sentido. Mira todo lo que dijiste para evitar el tema del transporte. Y poner mucho... no, pero me lo quedé Eso pensando. zafar con clase, ¿no? Siempre, Cris me pelea siempre, es terrible. Yo creo que me invita a pelearme, es terrible. Te equivocás porque nos falta un pocho en el medio, si no estaría como más dirigida la pelea, ¿no? Pero bien, te tocó. O intentás que saque el tema de los palos a la fuerza política, que puede ser, pero creo que, siempre digo, el pensamiento o es crítico o es cómplice. Y nosotros necesitamos tener desde la izquierda un pensamiento crítico siempre. Es la única manera de convertirnos siempre en la alternativa a nosotros mismos. Si nosotros pasamos a ser la continuidad de nosotros, en algún momento vamos a terminar fracasando. Y todo lo que hicimos en este tiempo, que fue mucho, lo vamos a dejar por el camino o corremos el riesgo de dejar a la sociedad al desamparo de todas estas políticas. Entonces, el pensamiento crítico tiene que estar siempre arriba de la mesa, más allá de que tú me lo tires para otro lado. Satinadísimo lo suyo. ¿Me entendió? Satinado, como siempre. Risler. No. Páselo así, de largo a Dicandea, porque no. No voy a pasarlo de largo, hay que respetar los Pero él avisos pasa de el cada mate uno. ahora de por medio. El tema, siguiendo un poco con lo de las cadenas productivas y el valor que le podemos poner a Uruguay en función del tamaño y en función del volumen país que tenemos, eso también muchas veces, y lo veo desde el punto de vista de las empresas privadas, se nos hace muy difícil a veces cuando por ejemplo decimos, en esta campaña todo el mundo discutía del transporte y Montevideo y los semáforos desordenados y que, bueno, todo ese tipo de cosas. Y entonces, a veces, y lo digo desde el punto de vista de Cámara Alemana también, hace 6, 7 años venimos haciendo todos los años un congreso en la Torre Antel, que se llama Ciudades Sustentables, donde ya hace 5 o 6 años venimos hablando todos los años, trayendo expertos internacionales, hablando sobre el tema de tráfico inteligente, problemas de las ciudades, etcétera, etcétera. Entonces, como que nos adelantamos un poco a esas situaciones y hoy vemos, lo digo honestamente, en este último tiempo, con el último cambio de gobierno, y ahora a nivel municipal que probablemente llegó el momento donde se empiecen a aplicar ese tipo de cosas que a veces a mí me hacían sentir un poco que estábamos con la banderita solos y la gente no nos entendía un poco de lo que estábamos hablando, de que era recontra importante invertir en Montevideo, en transformar que el tránsito y todos los semáforos sean inteligentes. ¿Por qué? Porque se ahorraba esto, energía, cada auto parado en cada minuto, semáforo, etcétera, etcétera, el tiempo de que cada uno ponía para ir del trabajo a la oficina, todo ese tipo de cosas. Desde 5 o 6 años los hablamos y realmente, lo digo honestamente, como Cámara Alemana nos sentíamos medios idiotas diciendo nadie nos entiende de lo que estamos hablando o muy pocos nos entienden. Lo que veo es un cambio de que hoy en día ese tipo de temas están en la discusión de todos los días y eso bienvenido en el tema. Y no solo eso, sino vuelvo un poquito atrás con el tema de lo que se habló en el bloque anterior con la Unión Europea. Ahí también hay un tema y yo lo digo honestamente, tuve muchos problemas con autoridades del gobierno anterior porque yo salía solo con la banderita de que Uruguay tenía que acordar igual y no importaba el tema de qué es lo que estuviera pasando por el Mercosur, y se hicieron oídos sordos en el gobierno anterior. Noto un gran cambio en ese sentido. Entonces, digo, lo veo tanto como Eurocámara, como Cámara Alemana, Eurocámara, desde el punto de vista privado, creo que estamos bastante más alineados en términos de lo que decías hoy del tema de cada vez que se plantea algo, si el Estado dice una cosa, y la industria dice otra, y los sindicatos dicen otra, y discusiones de ese tipo. Yo tengo la esperanza, y creo no equivocarme, que estamos en un momento, como se dice, a punto de caramelo en un montón de temas, donde está mucho más alineada la situación para dar ese salto cualitativo. Yo te pido una más para después pasar a De León, porque de repente tiene que ver con lo que venimos hablando.
De León hablaba de cómo avanzamos, ¿no? Y de cómo este país... ¿Te acordás cuando se hablaba muchísimo Uruguay, una economía de pequeño porte, y entonces no podíamos hacer determinadas cosas? Uruguay logró el plan Ceibal, la trazabilidad, el cambio de matriz energética, que en Argentina nos miran hasta con envidia de cómo logramos hacerlo, justamente por nuestro pequeño aporte. De León hablaba de avanzar, tú hablabas de la industria 4.0. Tirala esta y después hacemos la ronda. El concepto de industria 4.0 surge en realidad, a mí se me ocurre plantearlo, inclusive lo plantea a nivel del presidente, tiene el planteo formal, y antes de las elecciones, en una reunión que tuvimos, lo planteamos. El asunto es así. Para resumirlo y para que la gente lo entienda. Alemania tiene un desarrollo tecnológico que va a determinada velocidad. Uruguay, con el plan Ceibal, trazabilidad y todo lo que el país ha mejorado, el tema energético, etcétera, etcétera, va a mucho mayor velocidad que el resto de la región, pero el problema es que la velocidad a la que va Alemania va más rápido que la de Uruguay. Entonces, por más que nosotros vayamos más rápido que la región, nunca los vamos a alcanzar. Entonces, el concepto de Industria 4.0 es la cuarta revolución industrial que se está aplicando en este momento en Alemania. Y a nosotros lo que se nos ocurrió es decir, bueno, ¿por qué no hacemos una cosa? En vez de seguir corriendo la carrera de atrás y tratar de acelerar, ¿por qué no pegamos un salto e incorporamos determinadas características de esa cuarta revolución industrial ya hoy en día a las industrias uruguayas? Ese es el concepto de tratar de meter el Industria 4.0. El Industria 4.0, en resumen, habla de un país donde se está aplicando con un índice de desocupación bajísimo, índice de ocupación juvenil bajísimo. O sea, no es esa pelea entre que si vamos a digitalizar la economía y transformar todas las empresas en supermodernas, meter robots, etcétera, etcétera, va a haber un montón de desocupación. No, simplemente que los que hoy están realizando una tarea van a tener que prepararse para realizar una tarea que sea de mucho más valor calificado, obviamente van a ganar más. O sea, es toda una transformación que tenemos que lograr hacer, pero en bien de mayor productividad, mayor eficiencia, y lograr siempre que esa pequeña eslabón de la cadena que podamos meter como país dentro de toda esa cadena de valor que se producen en todo el mundo, sea de mayor calidad y más eficiencia. Un poco. Me tengo que ir a una pausa chiquitita, hacemos andar el auto, volvemos enseguida, y viene Pablo Ferreri y Leonardo de León, porque también dijo la postura de Alemania. Ahora, ¿Uruguay qué? Pausa y volvemos.